quiero dar las gracias al comité organizador, a la doctora Chan, a la doctora Sandoval, a todo el grupo, Julio, pues la doctora Chávez, todo es un grupo grande, así es que no puedo ser injusto y no quiero dejar gente fuera, pero siempre es un gusto y un honor estar aquí en Guatemala, y en los próximos 20 minutos vamos a hablar sobre síndrome inflamatorio multisistémico. Obviamente hemos hablado y aprendido mucho sobre COVID, pero a veces hay que ser práctico y tiene muchas cosas esta charla, así es que vamos a ir viendo, y como siempre en la vida, los mensajes para llevarse. Y yo soy de los convencidos, igual que muchos de acá, y lo hablamos ayer en la sesión de los colegas de España, que muchos por motivación, así es que espero tratar de motivarlos en ese sentido. Perdón. Bien, entonces así pues muy rápidamente vamos a hablar sobre lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico, perdón, para poner el cronómetro para ajustarme el tiempo, y pues lógicamente sobre algunas cosas importantes, y quizás como vamos a ver el aspecto del diagnóstico es uno de los aspectos más importantes, porque sobre el tratamiento todavía tenemos muchas dudas y lógicamente a estas alturas de la pandemia todavía tenemos mucho que aprender, y lo más importante que hemos hecho en América Latina, como decía el doctor Gracioso, hemos tratado de avanzar mucho en este campo y creo que todos tenemos que aportar el tratamiento. Y obviamente un congreso de infectología y de vacunas hay que meter inmunología y un booster de motivación, que es a veces lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces espero tratar en estos minutos de motivarlos a hacer cosas importantes y seguir haciendo cosas importantes. Y en realidad sobre el síndrome inflamatorio multisistémico, como todo en la pandemia, todos, ese servidor y todos los que estamos acá sabíamos cero de COVID. Así es que lo que hemos ido aprendiendo ha sido al mismo nivel y todos aprendimos igual que nacemos, todos con el mismo conocimiento. Algunos se va pues en su vida pues metiendo, pero todos al final nacemos sin nada pues de conocimiento, y al final lo que nos llevamos es estos buenos momentos, todo lo bailado, lo comido, como dicen, y lo integrado que hagamos en América Latina. Así es que pues esta historia en realidad empezó hace 2 años y medio en Europa. Y obviamente, como todo, pues no se sabía qué era el comienzo. Y definitivamente esto nos ha enseñado muchas cosas que COVID, MISC y todo lo que ayer se habló y hoy en la mañana tiene que ser integrado. Y esto es la definición del síndrome inflamatorio multisistémico, que lo voy a seguir llamando MISC, o también se ha llamado PIMS por las siglas en inglés, tiene varios acrónimos. En algún momento esto se pensó que eran pacientes con Kawasaki, sin embargo llamaba la atención en Europa que esos pacientes llegaban muy mal, críticamente enfermos, chocados, en muy mal estado general y con cosas que se salían del espectro clínico clásico del Kawasaki. Y ahí es donde cuando lo normal se sale de lo normal y lo anormal lo empezamos a ver como, mira, qué curioso. Ahí es donde como científicos debemos cuestionarlos, porque hay cosas que son pues normales y no, y en otro momento podemos hablar de long COVID en pediatría, pero ya esos tópicos se han abordado, y el long COVID es otro pues ejemplo de lo que pensábamos que era pues normal, y manteníamos a niños con el diagnóstico de que era normal, que era por el hacinamiento, y sabíamos, y hoy sabemos claramente que no, que era long COVID no diagnosticado. Así es que pues la definición de la OMS del síndrome inflamatorio multisistémico, hay una del CDC, y las diferencias fundamentales es la de la OMS involucra a niños hasta los 19 años, la del CDC hasta los 21 años, pero uno de los puntos más importantes de la diferencia, la definición entre ambos es el número de días de fiebre, y en eso quiero ser enfático en el sentido de que no podemos quedarnos con una sola definición, y como siempre tenemos que ver las dos caras de la medicina, de la moneda en medicina y en la vida, oír los dos lados pues del chisme, como decimos en Costa Rica. ¿Por qué? Porque si nos quedáramos con la definición de la OMS, que son 3 días de fiebre, muchos pacientes o un porcentaje X, dependiendo de cada país, podrían irse sin diagnóstico, porque el CDC, por ejemplo, habla que sea fiebre de más de 24 horas, y la OMS son 3 días de fiebre o más, y la OMS es hasta 19 años, el CDC hasta 21, y desde ya suponíamos que iban a haber casos de MISC en adultos, y eso ya está bien establecido, que el MISC, o llamado MISA, es una entidad en adultos, y probablemente hay adultos que se han diagnosticado como shock tóxico y eran MISC, así es que eso es importante conocerlo. Y de esos criterios, pues, lógicamente, uno de los más importantes es excluir otras causas. ¿Qué tiene
de bueno la definición del CDC, que es muy sensible porque con un día pues, de fiebre ya se empiezan a prender las alertas, cosas malas que tienes que podríamos catalogar como muchos pacientes con MIS y en realidad no eran MIS y los vamos a tratar prematuramente con gamma-globulina o con esteroides sin que eran MIS. En cambio la de la OMS da 3 días, pero hay pacientes que ciertamente el día 2 estaban chocados y si nos esperamos ese tercer día podemos ir tarde en el diagnóstico. Así es que por eso siempre es bueno ver las dos. Y algo muy importante es que en esta definición del síndrome inflamatorio multisistémico, el paciente puede estar sin shock y es importante recordar eso, que no todo paciente, por dicha, con MISC va a estar chocado. Pero eso es una de las grandes diferencias con el Kawasaki, la presencia o no pues, de shock. Y en resumen, en un slide, los 2 años y medio de experiencia del MISC, bueno, hay muchas cosas que conocemos del COVID, del SARS-CoV-2, perdón, y del COVID como tal, pero hay muchas cosas que no conocemos. Y ciertamente hoy sabemos que hay cosas que el SARS-CoV-2 comparte con Streptococcus pyogenes, Staph aureus, meningococo, dengue y otros patógenos en cuanto a lo que es qué tanto reacciona nuestro cuerpo ante una NOx. Eso es como una persona puede ser muy blanda de carácter y otra explota con cualquier cosa, y así es el SARS-CoV-2 y el MISC, y claramente tiene que ver con esa capacidad del organismo de reaccionar ante el SARS-CoV-2 y todo se resume hoy en día de la fisiopatología, mucho de la fisiopatología del MISC y del long COVID tiene que ver con el spike protein y muchas de la teoría esta del superantígeno, o sea que estos virus actúan como un superantígeno tanto para el síndrome del shock tóxico, por el streptopiógenes, por Staph aureus, así es que hay muchos avances y hacia eso va la inmunología y la vacunología de estos síndromes. Ciertamente lo que sabemos desde los primeros meses post pandemia o post MISC es que este síndrome en promedio se presenta 4 semanas después de la infección por SARS-CoV-2. Ahora, en épocas post vacunación es un poco difícil esto y a esas alturas de la pandemia, con los datos presentados por mis colegas esta mañana del porcentaje ya de población que se ha infectado sintomático o asintomáticamente en el mundo, eso va a ser difícil y esperamos que la incidencia del MISC vaya bajando. Pero ciertamente ustedes ven aquí en esta gráfica que, por ejemplo, este punto verde aquí, esos son los casos positivos de pruebas de COVID y esos son los pacientes de MISC y eso se empezó a ver pues, en Estados Unidos, Europa, Francia, fueron las primeras publicaciones en cuanto a la cronología y vean que estos fueron el número de casos de MISC y ustedes ven que en promedio este era el pico de casos de COVID y más o menos un mes después. Así es que es una patología que se presenta en promedio de 4 semanas, pero puede ser 3 semanas después de esa supuesta primoinfección o reinfección. Y hoy sabemos que más o menos 1/4 parte de los pacientes son niños escolares. Y ahí va una de las grandes diferencias con el Kawasaki, con el síndrome de shock tóxico y otras entidades. Y los hispanos parece que tenemos algo que no nos protege del MISC o los asiáticos están muy protegidos porque, como ustedes saben, pese a que salió pues, en Wuhan esta pandemia, claramente hoy sabemos que los asiáticos y gente de Arabia Saudita, Omán, Qatar y otros países del Middle East tienen menos incidencia de síndrome inflamatorio. Entonces, algo tienen ellos o un factor protector o nosotros un factor diferente. Pero bueno, aquí hay inmunólogos, genetistas, biólogos, así es que esto puede ser muy interesante. Pero ciertamente, a diferencia del Kawasaki, por ejemplo, aquí los menores de 1 año no son tanto problema como sí lo son en el Kawasaki. Rápidamente, ¿qué son las cosas de laboratorio que tenemos que ver en un servicio de emergencias? Y sé que hay mucha gente conectada, me decía pues Nancy que hay más de 1,500 personas conectadas en las diferentes pues, plataformas, y es esto, o sea, buscar con ojos de linfopenia el hemograma, no decir que es neutrofilia, es buscarle esa linfopenia, porque eso nos puede ayudar en el hemograma, a diferencia del paciente chocado a muerte con bacteria, que usualmente va a tener pues neutrofilia, o a veces tiene pues neutropenia pues por consumo, pero la neutrofilia es clásica de las infecciones bacterianas, pues la sabemos, de meningococo, staph, streptopiógenes, pero aquí es básicamente lo que hay es una linfopenia y en realidad eso nos puede ayudar, y como cualquier enfermedad inflamatoria aguda, los parámetros de inflamación agudos van a estar elevados y ciertamente hay cosas que ya conocíamos del Kawasaki, que veníamos hablando, pero que quizás no, el mensaje no había llegado bien de la importancia, por ejemplo, del ProBNP como péptido pues natriurético cerebral.
y marcador de disfunción miocárdica, que es una de las cosas más importantes. El dímero D para todo esto de trombosis, que había mucho temor de la experiencia del adulto. Y claramente estos pacientes como enfermedad sistémica inflamatoria que están inflamados desde la cabeza hasta los pies van a tener elevación de enzimas hepáticas, hiponatremia, hipoalbuminemia, que son factores de riesgo en Kawasaki, por ejemplo, para desarrollo de aneurismas coronarios, refractariedad a la primera dosis de gamaglobulina o a la segunda. Así es que ciertamente este virus se ha comportado muy similar. Y obviamente lo ideal es confirmar el diagnóstico del SARS-CoV-2 y eso es de los aspectos más importantes. Y lógicamente coagulopatía es muchas de las cosas que complica a estos pacientes y hay muchas diferencias entre ambas entidades, pero que en otro momento podemos conversar por cuestión de tiempo. Pero quizás esto es un arcoíris de manifestaciones en el diagnóstico diferencial y como ustedes pueden ver, a veces es difícil clínicamente saber si lo que el niño tiene es un Kawasaki y se infectó con SARS-CoV-2 o es un paciente que tiene un síndrome inflamatorio multisistémico que es asociado al COVID, o es un paciente con un SARS-CoV-2 común y corriente, sin MISC, que hace una tormenta precitoquímica sin cumplir los criterios del síndrome inflamatorio. Así es que realmente hay muchos aspectos, ya esto inmunológicamente está bien estudiado, hay gente que se ha estudiado todo esto, citometrías de flujo comparativamente entre pacientes sanos, niños con MISC, niños con COVID severos sin MISC, igual que en el adulto. Así es que ciertamente esas son las enfermedades que más confunden el diagnóstico, el Kawasaki y la variante más grave del Kawasaki, que es el síndrome shock por Kawasaki, que más o menos de los estudios que hemos hecho en América Latina, el diagnóstico anda mal, pero deberían dar más o menos el 7% de los pacientes con Kawasaki se chocan. Así es que eso es muy importante entenderlo en este contexto. Y lógicamente la sepsis, en América Latina el dengue, sarampión son diagnósticos obligados, el abdomen agudo es una de las formas de presentación de esos pacientes y en realidad que la lista es interminable, pero puse los más frecuentes o los que con más frecuencia vemos en algunas partes de Sudamérica. Rickettsiosis puede estar un poco más por encima de otros y ciertamente el síndrome de activación macrofágica es una complicación temida en el Kawasaki y también lo es en el MISC. Así es que esto es parte de lo que hoy conocemos. Una de las grandes preguntas es cómo tratarlo. Y el resumen de 2 años y medio es que hay consensos, cada país tiene su consenso y no sabemos cómo tratarlo al 100% de los casos con honestidad científica a nivel del mundo. Esos son algunos de los consensos que yo les recomiendo. Este es el último del American College en su versión 3, que fue publicado este año, donde participa nuestra colega Adriana Tremolet, con quien tengo el gusto de coordinar esta red Perricam Latina y otra gente experta. El documento de los colegas españoles, aquí donde hay gente de todas las sociedades de pediatría, infectología, cardiología, reumatología. Así es que hay muchos consensos, pero quizás de los puntos más importantes es el resumen. ¿Cómo tratamos a esos pacientes con MISC? Bueno, el tratamiento, extrapolando el conocimiento del Kawasaki, es 2 gramos por kilo de una dosis de gamaglobulina y a diferencia del Kawasaki, ojo, no se debería usar una segunda dosis de gamaglobulina a diferencia del Kawasaki. Y eso viene en este último consenso y muchos de los que estamos acá tratamos con 2 dosis, igual que en España, Inglaterra, Francia, en los países, porque no había datos y de ahí la importancia de hacer estudios con buenas muestras. ¿Por qué no se debería tratar con 2 dosis de gamaglobulina? Bueno, porque esos pacientes con MISC usualmente son niños más grandes, son niños que tienen un peso mayor, el número de frascos de gamaglobulina es grande y por una segunda dosis el costo económico de eso para nuestros países que están muy debilitados económicamente y políticamente y socialmente, esto tiene una gran repercusión. Así es que hay otras escuelas de tratamiento que ya vamos a ver. La heparina es una de las diferencias en el manejo del síndrome inflamatorio multisistémico versus el Kawasaki. Y lo mejor es hacer el diagnóstico para no entrar en puntos muy específicos que no son prácticos para esta charla de casos así muy particulares, pero bueno, para eso están los apasionados de estos temas, para que nos consulten con todo gusto y hacer consenso. Lo que sí es que claramente a estas alturas, octubre del 2022, deberíamos tener menos miedo en el manejo de los pacientes con MISC y bajar el uso de antibióticos. Hemos hecho varios estudios en América Latina que están publicados sobre cómo se ha ido bajando y eso es importante. ¿Por qué? Porque ciertamente yo mismo, un paciente chocado en un servicio de urgencias, no me voy a poner a evangelizar sobre el uso racional de antibióticos si el paciente se está muriendo. Pero ya a las 48 y 72 horas tenemos datos muy contundentes de que la inmensa mayoría de estos pacientes tienen hemocultivos negativos. Así es que, como siempre, la evidencia.
Y esa es una de las cosas nuevas. En este consenso se recomienda, con la luz de la evidencia hasta el momento en que se publicó este consenso este año, que ya deberíamos considerar tratar doblemente a esos pacientes con una dosis de gamma-globina y esteroides. ¿Por qué? Porque se ha visto que en esos pacientes el beneficio de esteroides es importante. Y aquí recordar que uno de los aspectos más importantes es la diferencia en la fisiopatología, donde les mencionaba esta parte del componente inflamatorio y la disfunción miocárdica, y dejar la gamma-globina pura para casos muy aislados. Pero claro, eso depende del contexto en que estemos y de otros aspectos importantes sobre la enfermedad. Así es que en estos últimos, en la mitad pues de la charla que me queda, voy a hablar de América Latina, y quiero recordar que esto es labor de todos. Los datos que voy a presentar no son míos ni de Adriana Tremolés, simplemente el director de orquesta trata que los músicos toquen afinadamente, así es que eso es el trabajo de muchísima gente, como dijo el doctor pues Gracioso. Tenemos muchos centros en América Latina, más de 300 investigadores, así es que, pero bueno, uno quisiera que todos remáramos iguales y que nos ayuden en sus respectivos países. Eso es el estudio RECAM-Latina 3 de nuestra red de enfermedad de Kawasaki en América Latina. Los países que están en rojo son los países que tenemos. De América Latina, ya Nicaragua esta semana llegó su carta de aprobación, así es que no me dio tiempo de hacer un nuevo mapa, pero ya Nicaragua tiene, nos quedan Ecuador y Puerto Rico, pero prácticamente los 19 países de habla hispana están, y Brasil. No tenemos los países de Guyana Francesa y otros porque ahí es difícil, no conocemos infectólogos, cardiólogos y son poblaciones quizás un poco pues diferentes en cuanto a políticas de investigación, así es que nos ha sido difícil. Pero a hoy en este estudio, que es un estudio retrospectivo y prospectivo, tenemos 86 hospitales aprobados por un comité de bioética. Aunque la gente diga yo quiero pues participar, tenemos que hacerlo bien, buena investigación, aprobada éticamente, así es que esto es, y vean que ya llevamos 1,418 niños enrolados para esta días, y aquí nuevamente tomando las palabras de ayer de mis colegas, aquí es donde las redes integradas funcionan bien. Para resumirles muchos años de red, aquí en esta red estamos miembros de SLIPE, la Sociedad Latinoamericana, de SLEPE, la Sociedad de Emergencias Pediátricas, de Cuidado Intensivo, redes de investigación en cuidado intensivo, redes de investigación en infectología en varios países, la Sociedad Brasileña de Cuidado Intensivo Pediátrico y muchas otras más. Y el motivo es que en esta patología, igual que muchas otras, necesitamos el aporte y los ojos de cada quien viendo lo que más le conviene y de lo que tiene más experiencia. Así es que eso es un ejemplo de muchos donde las redes funcionan. Y aquí en Guatemala, estos son los 6 centros participantes en este estudio en particular. Yo los motivo a que se unan a esta red, como vamos a ver. Esos son centros que han estado desde nuestro comienzo de nuestra red y se han unido hospitales nuevos, como el Hospital Herrera Gerandi y otros más. Así es que estos estudios, y el que voy a hablar en unos minutos, el BATS y otros que vamos a hacer en el futuro, están abiertos, a nadie se le niega por la puerta, siempre y cuando tenga una carta de aprobación de un comité. Y eso es un resultado de un primer corte de lo que hicimos de casi 1,000 niños, como ustedes pueden ver, con MISC en América Latina. Vean, preocupante, 55% de nuestros niños en América Latina están graves, ingresan a una unidad de cuidado intensivo, es decir, en números crudos, 1 de cada 2. Eso no es bueno. En otros países anda similar, y vean que ventilación mecánica casi una cuarta parte, pero a diferencia de España, Inglaterra, Estados Unidos, donde la mortalidad por este síndrome es de 1, 2, 3%, por ejemplo, en el global de datos que tenemos es 5.2 al último corte, y en particularmente de un estudio que hicimos en México, casi el 9%. Así es que necesitamos mejorar el diagnóstico temprano. Este es un ejemplo, este es el estudio MISCO de 14 unidades de cuidado intensivo pediátrico en Colombia, donde ustedes pueden ver que en un año y pico, 78 niños, y vean que en este estudio de intensivistas pediatras en Colombia, liderado por un colega intensivista, Jaime Fernández Sarmiento, 9% de esos pacientes fallecieron. Así es que en América Latina podemos hacerlo mejor. Entonces, de ahí la importancia de hablar de estos tópicos. Y vean que ustedes ven aquí, comparando el estudio MISCO en azul con estudios en Estados Unidos en verde y en el Reino Unido, vean que la proporción de shock, 87% en este estudio comparado con un 35% en Estados Unidos, en otros países es menos, así es que tenemos que trabajar mucho.
Hay mucho que hemos hecho y definitivamente aquí en este síndrome y otros, el término de salud global tiene mucho impacto. Hay muchas publicaciones que hemos hecho, igual en España, todos los países que aquí están representados en cada país. Pero bueno, eso es un resumen, metaanálisis que publicamos este año de todo lo que está publicado y no de MISC en América Latina, en revistas indexadas, no pues indexadas, congresos. Así es que por cuestión de tiempo, al final está mi información de contacto para aquellos que quieran, pero aquí es un ejemplo de salud global. Este otro estudio pues que hicimos con el grupo PICNIC de Canadá, comparando los datos de MISC en los 3 hospitales de Canadá pediátricos, el nuestro en Costa Rica y uno en Irán. El mensaje final de la publicación es: en Costa Rica y en Irán los pacientes con MISC les va peor que en Canadá. Así es que eso es el ejemplo de América Latina. Y este es el estudio BATS, que es el estudio más importante de síndrome inflamatorio multisistémico, que es liderado por el doctor Mike Levine de Londres, y este es el estudio hasta ahora con más países involucrados. Para esta segunda fase de un segundo manuscrito que ya se envió, hay 41 países, ustedes los ven aquí pues en azul, y a hoy en la mañana iban 2.148 pacientes reclutados, así es que los que están interesados al final que me pueden contactar, porque tradujimos los protocolos al español y al portugués para los países. Y de esta primer trabajo salió esta primera publicación que sacamos el año pasado de 621 pacientes en 32 países de América Latina. Ya se envió un segundo manuscrito y queremos que para la tercera parte se una Guatemala y los países que están conectados en línea, porque Guatemala no pudo participar, porque sabemos que tenían demasiado recargo clínico administrativo en comisiones de vacunas, pero esto sigue abierto. Esta otra publicación que acaba de salir el mes pasado, donde hicimos un estudio global de 32 países de América Latina, Europa y Asia. El mensaje final es que ya la vacunación demuestra que en algunos países es seguro, después de que el paciente tiene MISC, vacunarlos con SARS-CoV-2, que era una de las grandes preguntas. Y esta publicación que acabamos de sacar, que está en línea ya, de 8 países, incluido Chile, México, Colombia, donde ya Chile y Holanda muestran disminución de los casos de MISC posterior a introducir la vacuna pediátrica. Así es que nuevamente las vacunas tienen mucha importancia. Yo, para concluir, tengo muchas cosas que podría poner en 3 slides de esto, pero en aras del tiempo y para respetar el tiempo de mis colegas y los que siguen, hoy recordemos algo: la mayoría de los niños con COVID tienen un curso benigno. Y eso es muy importante, tampoco crear alarma, pero ustedes vieron los números: alta sospecha, diagnóstico temprano y tratamiento temprano hacen la gran diferencia. No conocemos cuál es el espectro completo de esos pacientes, no sabemos cuántos van a ser un long COVID, hay muchas cosas que no conocemos. Lo que sí es que si nos unimos podemos tener mejores datos para tratarlo, y por eso la importancia de los estudios multicéntricos, pero sobre todo multinacionales, porque no es lo mismo lo que pase en México que lo que pase en la Patagonia o en Barcelona o en Holanda, y eso es lo que hace que estos datos tengan mucha validez. Y como siempre, mientras tanto, vacunemos. Creo que mientras no tengamos un buen tratamiento, hay cosas que no vamos a concluir. Y ayer sé que hay 4 estudiantes de medicina aquí presencial, hay residentes y hay muchos en línea, y parte de lo que necesitamos en la vida es esto, es motivación. Para esos que están cansados, desmotivados, que han perdido familiares por COVID, este es un ejemplo muy simple. Mi trabajo de graduación de R1 de pediatría fue porque vi casos de Kawasaki y jamás hubiera imaginado que esto iba a revolucionar mi vida académica y a estar acá. Así es que, ¿quién me iba a imaginar yo que iba a estar en Antigua hablando de una enfermedad que nunca hubiera habido? Pero gracias al doctor Kawasaki, hoy este porcentaje de muerte es menor, porque aunque no sabemos la causa exacta del Kawasaki, sirvió para que los pacientes con MISC y con MISA se mueran menos. Así es que todo empezó con un estudio simple de 33 pacientes que hice retrospectivo, y eso sirve para esos jóvenes investigadores, porque la cosa que usted dice, no va a servir, lo puede transformar. Y como dicen Pinky Cerebro, ¿verdad? Los residentes de pediatría, la doctora Ávila, que ustedes conocieron, y a este servidor, pero nos dicen Pinky Cerebro, ¿verdad? Así es que los residentes también se las traen y nos ponen apodos. Y Pinky Cerebro dicen, vamos a conquistar el mundo. Así es que este mar de personas motivadas y de gente que está en línea, tenemos que conquistar América Latina. Así es que hagámosla de Pinky Cerebro, conquistemos el mundo, porque al final ahí está todo. Y muchas gracias, lo esperamos en Costa Rica el año entrante.
El año entrante tenemos el SLIPE en Costa Rica, que es el Congreso Latinoamericano de Infectología. Pero ¿podrían poner el slide anterior para las fechas, por si necesitan? Perdón. ¿Podrían poner el slide anterior? ¿O será que lo pasé yo? ¿Lo pueden poner para las fechas? ¿Sí? Lo esperamos en Costa Rica para el SLIPE el año entrante, que es el Congreso Latinoamericano de Infectología Pediátrica, y será un gusto aprender pues, de ustedes, y también, así es que del 30 de octubre al 2 de noviembre. Así es que, nuevamente, muchas gracias, y ahí están mis redes, ahí donde comparto cosas y mis trabajos, y estamos muy ansiosos de oír a Laia y a todos los demás, y Laia es una excelente tuitera, así es que síganla porque aprenden mucho. Gracias.